van a traducir clínicamente, se van a traducir clínicamente en estos aspectos, ¿no? Mantener la contracción clínicamente, el paciente deshidratado lo vamos a ver con sed, puede estar normotenso, eventualmente hipotenso ortostático, o puede ya estar hipotenso sostenido cuando mi volumen efectivo ya no es sostenible con los mecanismos que he desencadenado. Va a estar taquicárdico, vasoconstricción con piel fría, llenado capilar lento, pulsos poco perceptibles, venoconstricción con venas en las extremidades colapsadas, de difícil acceso para colocar una vía periférica, con antidiurética, aldosterona, oligúrico, anúrico, si le ponen una sonda vesical, no va a haber diuresis, y eventualmente, y bueno, también la piel seca y las mucosas secas se produce por esa situación de extraer líquido del intersticio al intravascular para mejorar el estado de hidratación. Extraer líquido del intersticio intravascular de defensa para mantener mi osmolaridad y mi volumen efectivo circulante va a producir que la piel se torne seca y que las mucosas también lo hagan. Es todo esto el aspecto clínico que vamos a ver en un paciente deshidratado. Cuando vemos a un paciente deshidratado, contraído, lo que vemos son sus mecanismos de compensación para mantener su osmolaridad y su volumen efectivo circulante. Mientras más grave sea, podremos ver ya estados graves de hipotensión sostenida o vamos a ver más adelante relacionadas a la osmolaridad plasmática. Bueno, y ahora hablamos de la osmolaridad. Entonces hemos visto que el equilibrio hídrico está dado por la osmolaridad y el volumen efectivo. La osmolaridad hasta ahora la hemos relacionado con el sodio. Hemos dicho que el sodio es el electrolito que abunda en el extracelular, donde más cantidad existe. Y la principal función cuando hablemos de sodio en el siguiente tema es mantener la osmolaridad plasmática, ¿no? A nivel plasmático existen varias moléculas osmóticamente activas, pero de todas ellas el sodio representa casi el 90% de la osmolaridad plasmática que tenemos en nuestro organismo. La osmolaridad plasmática se encuentra entre 285 a 295 miliosmoles. Puede variar hasta 300 miliosmoles o de 280 hasta 300, dependiendo del libro que puedan ver. Para nosotros va a ser de 285 a 295. Y siempre les voy a dar las preguntas en relación a ese rango, no van a ser confusas. ¿Y cómo se determina, cómo podemos evaluar la osmolaridad? Mediante dos formas. Uno, una muestra de sangre en un equipo que tenga la capacidad de evaluar la osmolaridad. Tienen equipos que pueden medir osmómetros que miden la osmolaridad del plasma. Y dos, si no tenemos este equipo, que generalmente en un gasómetro, podemos hacer la osmolaridad plasmática mediante ecuaciones. ¿Cuál es la ecuación que vamos a usar? Es osmolaridad plasmática es 2 por sodio. El potasio no la vamos a considerar porque es una cantidad pequeña que está en el extracelular. 2 por sodio más glucosa entre 18 más nitrógeno ureico entre 2.8 o urea entre 5.6. Esos son valores laboratoriales que obtenemos en un laboratorio básico. 2 por sodio más glucosa entre 18 y nitrógeno ureico entre 2.8 o urea entre 5.6. ¿Por qué 2 por sodio? ¿Por qué 2? Porque el sodio está acompañado de cloro y en cantidades casi similares. Para evitar tener que contabilizar al cloro, vamos a multiplicar por 2. ¿Por qué 18? ¿Por qué 2.8? ¿Por qué 5.6? Porque es la forma de convertir los miligramos de cilitro de la glucosa y de la urea en milimoles. Entonces, al final, este valor va a ser aproximadamente 285 a 295 en una persona normal, con una urea de 40, una glucosa de 110, digamos. Y un sodio que vamos a ver normalmente es de 135 a 145 mil equivalentes. ¿Por qué el sodio es tan importante? Si ustedes multiplican 2 por 140, que es el sodio, está entre 135 y 145. 140 es el intermedio. 2 por 140 ya es 280 miliosmoles. El sodio le va a dar más del 90% a la osmolaridad plasmática.
Solo multiplicando 2 por sodio, ya tengo 280 miliosmoles. Y lo que le añade de la glucosa o la urea es escasamente 2, 3 y 2 milimoles más. El sodio es el principal componente de la osmolaridad plasmática. ¿Qué otras formas hay de sacar la osmolaridad plasmática? Es 2 por sodio más glucosa entre 18. A eso se llama osmolaridad plasmática efectiva, porque solo el sodio y la glucosa van a ser las moléculas osmoactivas. La urea no lo es porque puede pasar fácilmente al intracelular y puede salir, mientras que el sodio es extracelular y la glucosa también lo va a hacer. Entonces, la osmolaridad efectiva es 2 por sodio más glucosa entre 18. ¿No? Y cuando ustedes quieran saber un aproximado de la osmolaridad, es suficiente que tengan un ionograma. Porque si multiplican 2 por 140, saben que su osmolaridad va a ser 280. Está normal. Entonces, el sodio tiene esa capacidad de determinar la osmolaridad plasmática. ¿Qué es lo que pues, se produce con los cambios de osmolaridad? Hemos visto ya que los mecanismos que mantienen la osmolaridad de volumen efectivo me van a dar clínica, C, taquicardia, oliguria, etc. Y la osmolaridad, los cambios de osmolaridad también me van a dar clínica. ¿Qué clínica? Primero, cuando veamos un compartimiento con mayor cantidad de partículas osmóticamente activas, se va a producir algo que es la presión osmótica, que es la fuerza con la cual se saca del otro compartimiento agua para diluir estas partículas y volver a un equilibrio. No existe un compartimiento más concentrado que el otro. Siempre va a producir una presión osmótica para diluir este compartimiento y lleguen a un equilibrio en ambos lados. Entonces, cuando tengamos un compartimiento con una osmolaridad aumentada, estamos hablando del plasma. Si la osmolaridad aquí está aumentada porque el sodio está aumentado, entonces va a sacar líquido. ¿De dónde lo va a sacar? Del intersticio de la célula. Entonces, el aumento de la osmolaridad plasmática produce deshidratación celular. Por otro lado, si la osmolaridad plasmática está al revés, aquí está el plasma, la osmolaridad y la cantidad de sodio está menos. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Que pase el líquido al intracelular, donde existe una mayor cantidad de partículas osmóticamente activas. Y eso va a ocasionar en la célula que se edematice. Entonces, la osmolaridad determina cambios de líquido a nivel celular. Entonces, si la osmolaridad está aumentada, deshidrata la célula. Si la osmolaridad está disminuida, edematiza la célula. En todas las células del organismo y en particular a las del sistema nervioso central. Y es en donde vamos a encontrar la clínica, porque el edema o la deshidratación neuronal van a producir las manifestaciones clínicas de los cambios de osmolaridad. Entonces, y bueno, entonces ahora ya tenemos dos tipos de clínicas. Tenemos la clínica que se produce por esos mecanismos para mantener mi volumen efectivo y mi osmolaridad, uno. Y tengo ahora la clínica que se produce por la osmolaridad que pudo haber cambiado. Si está aumentada, deshidrata. Si está disminuida, edematiza. Y vemos lo mismo aquí, solución hipertónica, deshidrata la célula, isotónica en equilibrio, hipotónica edematiza la célula. Entonces, principalmente, sistema nervioso central. Bueno, ahora vamos a poder clasificar las deshidratación y las expansiones, las contracciones y expansiones más fácilmente ahora. Entonces, contracción es todo estado de deshidratación. ¿Sí? Entonces, las contracciones, eh, existen tres tipos de contracciones. Una contracción hipertónica, una hipotónica y una isotónica. Se llaman así tónicas por la osmolaridad, que es lo que ya sabemos cómo sacar. La fórmula, o pidiendo una gasometría, o multiplicando 2 por sodio, y sabemos que es de 285 a 295. Entonces, un paciente deshidratado se va a presentar contraído hipertónico, es decir, contraído con osmolaridad alta y sodio alto, contraído hipotónico,
deshidratado con osmolaridad baja y sodio bajo, o contraído isotónico, deshidratado con osmolaridad normal, sin cambios en el sodio. Entonces, los tres tipos de deshidratación que vamos a aprender son las contracciones hipertónicas, hipotónicas, isotónicas. Toda contracción es líquido, pérdida de líquido, pierde agua, ¿no? Y si es hipertónico, entonces la osmolaridad está más de 285. Y si está aumentada, significa que el sodio está aumentado. Este paciente deshidratado es necesario pedir un ionograma. Si este paciente deshidratado le piden un ionograma, van a ver que el sodio puede ser de tres tipos: aumentado, normal o bajo. El deshidratado con sodio alto va a ser contraído hipertónico. Está deshidratado y está con osmolaridad alta. ¿Cómo diagnostican deshidratación? Ya saben, los mecanismos, ¿no? Está con sed, piel seca, mucosas secas, puede estar taquicárdico, oligúrico, tal vez esté normotenso o hipotensión ortostática, las venas colapsadas, etc. Y además ahora le piden un ionograma y van a ver que su sodio está alto y por tanto su osmolaridad va a estar alta también. Entonces, este contraído hipertónico va a causar clínica, uno, del deshidratado, que es esa clínica que hemos visto, sed, etc. Pero además va a causar clínica de hipertónico, de deshidratación celular, de deshidratación neuronal. Entonces, por un lado, vamos a tener a un paciente deshidratado que va a estar seco, taquicárdico, etc. Pero además, por el cambio de osmolaridad y sus neuronas deshidratadas, lo vamos a ver con alteración del estado de conciencia, especialmente en las personas mayores. Un paciente deshidratado puede tener alguna alteración del estado de conciencia, sí, y puede estar relacionada a los cambios de osmolaridad y a la deshidratación neuronal que está sufriendo por esa osmolaridad aumentada, que es lo que hemos visto donde produce mayor clínica en las neuronas. ¿Qué tipo de manifestaciones clínicas? Todos los grados de alteración del estado de conciencia que vamos a ver en coma. Puede ser desorientado, somnoliento, soporoso o puede estar en coma por hipernatremia, por osmolaridad aumentada. Deshidratado hipertónico, entonces. ¿Cuáles son las causas por las cuales se produce la contracción hipertónica? Entonces, todas las causas que produzcan pérdida de líquido hipotónico, es decir, que pierdan líquido, pero que sea un líquido con poco sodio en su pérdida. Por lo que al final es pérdida de líquido y ganancia de sodio, que no está eliminando en la misma cantidad. Pierde líquido más agua que sodio. Entonces está perdiendo más agua, está deshidratando y el sodio se está concentrando. Entonces, estas pérdidas de líquido hipotónico por vía renal, la diuresis, algunos diuréticos, la hiperglicemia que produce diuresis osmótica, la alimentación parenteral con aminoácidos, la vía digestiva, desde los procesos digestivos, náuseas, vómitos, diarrea, puede ser una diarrea con pérdida más de líquido que de electrolitos. Entonces va a ser deshidratación con concentración de sodio. Y la vía cutánea también, más pérdida de líquido que de electrolitos. Luego se puede presentar por pérdida de agua pura. Aquí había algo de sodio, pero aquí no es agua pura lo que se pierde, no hay electrolitos, ¿no? Entonces, esto va a ser principalmente en aumento de las pérdidas insensibles. Transpiración profusa, principalmente taquipnea en estos tipos de pacientes. Y uno en particular es que gane sodio. Nuestro organismo no permite que ganemos sodio. ¿En qué situaciones puede producirse ganancia de sodio? Cuando ingerimos agua salada, por ejemplo, ¿no? Náufragos. Cuando sean personas que no pueden tener o no pueden acceder a tomar agua, personas mayores, discapacitadas. Y algo que ocurre frecuentemente en internación es utilizar soluciones con mucha sal, que se utilizan para ciertas patologías, como el trauma craneoencefálico. Utilizamos soluciones con mucha sal. Eso produce ganancia de sal.
y va a producir contracción hipertónica. Entonces, la clínica del contraído hipertónico es contraído, la clínica del deshidratado. Hipertónico, la clínica de deshidratación celular, deshidratación neuronal, alteración del estado de conciencia. ¿Por qué hacemos contracción hipertónica? La hacemos por estos tres. Pérdida de agua pura, pérdida de líquidos hipotónicos y ocasionalmente la ganancia de sal, que es más una complicación de una conducta que tomamos, que es darles soluciones con mucha sal. Pacientes en trauma principalmente. Los grados de la contracción pueden revisarlos, existen por porcentaje. De deshidratación, cuánto de agua corporal ha perdido, 1, 2, 5 pesos en relación al peso, y van a ser leves, moderados a graves, y la clínica también va a ser en relación al porcentaje y a la pérdida de agua que ha tenido este paciente. Las manifestaciones clínicas ya las saben, del contraído, saben, los mecanismos, sed, taquicardia, hipotensión ocasionalmente, oliguria, y del hipertónico, alteración del sistema nervioso central, deshidratación neuronal, alteración del estado de conciencia. Incluso el que se deshidraten las neuronas en las personas mayores que tiene la masa encefálica más atrofiada y más pequeña, que se deshidrate aún más puede ocasionar desgarros de vasculatura cortical. De esos pequeños vasos que están por la corteza, que están unidas a la dura madre, si se deshidrata en una persona mayor que ya está atrofiado su cerebrito, entonces va a causar pequeñas hemorragias a nivel encefálico, ¿no? Por la deshidratación. ¿Cuál es la conducta en este caso? Eh, Vamos a quedar aquí. Quiero que esto quede bien claro. Todo paciente contraído, deshidratado, siempre va a necesitar primero soluciones isotónicas, indistintamente a que esté con sodio alto, bajo, normal. Siempre van a estar soluciones isotónicas. Fisiológico, Ringer normal, Ringer lactato. Porque lo más importante es garantizar el volumen efectivo circulante antes que la osmolaridad. Lo primero que tenemos que garantizar es la perfusión de los tejidos. Y si ese paciente está con hipotensión ortostática o está hipotenso, no hay buen volumen efectivo circulante, lo primero es siempre soluciones isotónicas. Nunca, a veces uno se preocupa de ver el sodio, pero tiene su sodio alto y lo primero que le queremos dar es una solución isotónica, hipotónica, dextrosa, por ejemplo. Es incorrecta esa conducta. Lo primero es garantizar el volumen efectivo circulante, buena perfusión, buena presión, que no esté taquicárdico, que tenga diurese. Y una vez que eso se corrija, recién podemos ver un nuevo sodio y ver la posibilidad de darle soluciones con más agua, ya no tanto sodio. Si su sodio está alto en el hipertónico, entonces ya he corregido el volumen efectivo circulante. Ahora voy a ver recién el sodio. Sigue alto el sodio, tiene buena presión, ya no está más hidratado. Entonces recién cambio a soluciones hipotónicas. Ahí tenemos, por ejemplo, el glucosalino, que tiene la mitad de sodio que el fisiológico. Es hipotónico. Voy a dar más agua que sodio. Recién estoy corrigiendo la hipernatremia. No lo hago desde un principio. Desde un principio siempre tónica. Garantizar el volumen efectivo. Todo deshidratado necesita solución fisiológica isotónica, ¿sí? Indistintamente a cuánto de sodio pueda tener. Esto de los osmoles y diógenos, vamos a verlo mejor en sodio y también va a explicar por qué primero doy isotónico y no doy hipotónico. Esto incluso me puede causar más daño. Bien, primero, soluciones isotónicas principalmente. El contraído hipotónico. Entonces, el otro era el contraído hipertónico, deshidratado con sodio alto y osmolaridad alta. Ahora tenemos el contraído hipotónico, deshidratado con esos mecanismos fisiopatológicos que me están manteniendo taquicárdico, etcétera. Pero además ahora me han sacado un ionograma y tengo un sodio bajo, menos de 135, por lo que mi osmolaridad está baja y soy contraído hipotónico. Perdió agua, perdió sodio.
Estos tipos de contraídos hipotónicos se va a presentar por pérdidas renales de sodio, pérdidas cutáneas de sodio, pérdidas digestivas de sodio. Entonces, el paciente con una contracción hipotónica se va a referir en específico a la pérdida de sodio. Por algún motivo se ha deshidratado y ha perdido líquido, pero también ha perdido gran cantidad de sodio. Y eso ha ocasionado que esté deshidratado y que pérdidas renales de sodio. Las mismas que el contraído hipertónico. La única diferencia es cómo responde el paciente y su organismo ante esa situación. Por ejemplo, un diabético que esté poliúrico, si puede responder para hacer una contracción hipertónica, es decir, pierde más agua que sodio, o por ahí un hiperglicémico, un diabético va a perder más agua y también sodio, o más agua y, perdón, agua y más sodio. Entonces, eh, los ejemplos de causas van a ser las mismas, diuréticos, hiperglicemia, etcétera. La única diferencia es que las causas que van a perder el líquido van a actuar de una manera diferente en un paciente que en otro paciente. Un paciente, una diarrea puede producir que pierda, o en otro paciente va a ser una diarrea que pierda agua y sodio, entonces va a ser más sodio, entonces va a ser contraído hipotónico. Entonces, eso depende mucho de cómo responde el paciente. Y nosotros lo vamos a clasificar según el ionograma que tengamos. Entonces, si yo tengo deshidratado y veo que estaba con furosemida, veo su sodio hasta bajo, este es un contraído hipotónico. Perdió agua y también perdió alto sodio. ¿Sí? Y las pérdidas cutáneas de sodio, las quemaduras, las digestivas, igual vómitos, diarrea, que van a ser igual que el otro en contraído hipertónico. La única diferencia es cómo responde el organismo de ese paciente a la pérdida de sodio. Clínica. Clínica de contracción, deshidratación, ya saben. Clínica de hipotónico es edema celular, edema neuronal, alteración del estado de conciencia. Las mismas alteraciones. Va a estar somnoliento, va a estar soporoso, va a estar comatoso por hiponatremia. Va a estar deshidratado y desorientado por ahí y eventualmente va a entrar en coma, deshidratado en coma, va a ser contraído y por edema neuronal. La clínica, perdón, la terapéutica, para terminar aquí, eh, una vez más, lo más importante es mantener el volumen efectivo circulante. Soluciones isotónicas. Una vez que corrijan, garanticen buen pulso, no está taquicárdico, buena presión, ya está empezando su diuresis, ya no hay un signo de pliegue, está más hidratado las mucosas, en los bebés ya está empezando a lagrimear, ya tiene llanto, etc. Ahí recién pido un nuevo ionograma y ve, si su sodio sigue bajo, ahí recién puedo utilizar soluciones hipertónicas, es decir, soluciones que tengan más sodio que agua. La forma en la cual la corregimos, vamos a verlo mejor en sodio. Pero ahora lo que quiero que quede claro es que en ambos casos, hipertónico, contraído hipotónico, siempre primero garantizar volumen efectivo circular. Líquidos para garantizar presión, perfusión, taquicardia que remite, etc. Y luego, ya cuando consigamos eso, vemos el control del laboratorio, tal vez se ha corregido ya el sodio, pero si sigue alto, hipotónico. Si sigue bajo, soluciones hipertónicas. ¿Sí? Voy a quedar aquí hasta la próxima clase, es el día jueves, ¿no? Eh, Gracias a todos ustedes por participar. Espero que comprendidas. Siempre trato de hacerles un breve resumen de lo que llevan la anterior clase. Antes de que me olvide, para el día viernes, en un horario diferente al que tenemos clase, seguramente va a ser por la noche, se va a habilitar otro cuestionario que tienen que ingresar y responder de los 4 temas que hemos visto. Está estrés y respuesta al estrés, fiebre, inflamación y edema. Esos 4 temas, creo que me falta subir un tema a la plataforma, pero los 4 temas para el día viernes. De la misma forma, cuestionarios y respuestas. Gracias a todos ustedes y buenos días.